Historias de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, ECM. Introducción. Bienvenidos a este episodio de Historias Extraordinarias. Hoy exploraremos un tema que combina lo misterioso con lo profundamente humano: las experiencias cercanas a la muerte. Estas son vivencias reportadas por personas que estuvieron al borde de la muerte o incluso clínicamente muertas y regresaron para contar historias extraordinarias. La controversia en torno a las ECM es tan antigua como fascinante. Algunos ven en ellas evidencia de una realidad espiritual, mientras que otros las atribuyen a procesos puramente biológicos y neurológicos. Este episodio buscará iluminar este misterio desde diferentes perspectivas, compartiendo relatos personales impactantes, explorando explicaciones científicas y reflexionando sobre su impacto emocional y espiritual. Hoy exploraremos el misterioso límite entre la vida y la muerte a través de relatos que desafían nuestra comprensión de la existencia. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, son eventos intensamente personales que ocurren en situaciones de vida o muerte. Entre los elementos comunes que las caracterizan están sensación de paz absoluta, desprendimiento del cuerpo, encuentros con seres queridos fallecidos, visiones de una luz brillante, revisiones de la vida entera en un instante. Estas experiencias no son nuevas. Relatos similares aparecen en textos antiguos, pero el interés científico comenzó con los estudios de Raymond Moody en los años 70. Hoy las ECM se han documentado ampliamente en diversas culturas y condiciones médicas. Por ejemplo, se estima que hasta un 20% de las personas que sobreviven a un paro cardíaco reportan haber tenido una ECM. Estas experiencias también muestran variaciones culturales. Mientras que en Occidente predominan las visiones de túneles y luces, en otras culturas las ECM pueden incluir paisajes naturales o figuras mitológicas. Aunque las historias pueden variar, los elementos comunes de las ECM sugieren una experiencia universal que trasciende culturas y creencias. Relatos impactantes de experiencias cercanas a la muerte. Las historias de quienes han vivido una ECM nos transportan a los límites de la experiencia humana. Caso 1. El observador del quirófano. Juan, un paciente que sufrió un paro cardíaco, relata cómo observó desde el techo cómo los médicos trabajaban frenéticamente para salvarle la vida. Describió detalles del procedimiento que luego fueron confirmados por el personal médico. Caso 2. Encuentro con seres queridos. Ana, una mujer que estuvo en coma tras un accidente de tráfico, cuenta que visitó un lugar de luz y fue recibida por su madre fallecida, quien le dijo que todavía no era su momento. Caso 3. La paz de un niño. Diego, de 8 años, describió cómo fue envuelto por un sentimiento de amor puro tras un accidente. Su descripción del lugar donde estuvo era tan detallada que desconcertó a su familia. Estos testimonios no solo impactan por su contenido, sino también por su efecto transformador. Las personas que han vivido ECM suelen reportar cambios profundos en su percepción de la vida, valorando más el presente y perdiendo el miedo a la muerte. Escuchar estas historias nos invita a reflexionar sobre el misterio que rodea nuestra existencia y lo que podría esperar después. Perspectivas científicas sobre las ECM. La ciencia ha intentado explicar las ECM desde diversas disciplinas. Neurología. Durante el estrés extremo, el cerebro puede experimentar hipoxia, falta de oxígeno, lo que podría explicar las visiones de túneles o luces. También se ha estudiado la liberación de endorfinas
como un posible factor que genera sensación de paz. Psicología. Algunos científicos sugieren que las ECM son una forma de alucinación inducida por el cerebro en situaciones límite. Estudios recientes también han registrado actividad cerebral en pacientes clínicamente muertos, lo que plantea preguntas sobre cuándo realmente termina la conciencia. Sin embargo, hay elementos de las ECM que desafían estas explicaciones, como la precisión de algunos relatos que incluyen detalles imposibles de observar físicamente. La ciencia ofrece teorías fascinantes, pero también enfrenta preguntas sin resolver sobre el misterio de las ECM. Perspectivas espirituales y filosóficas sobre las ECM. Para muchas tradiciones religiosas, las ECM son una confirmación de la vida después de la muerte. Las descripciones de luz y paz coinciden con relatos espirituales antiguos. Desde una perspectiva filosófica, las ECM también cuestionan nuestra comprensión de la conciencia. Si la mente puede operar fuera del cuerpo, ¿es la conciencia independiente del cerebro? Otros ven en estas experiencias un recordatorio de nuestra fragilidad y la importancia de vivir plenamente. En cualquier caso, las ECM generan preguntas que trascienden la ciencia y se adentran en los límites de la espiritualidad y la filosofía. Para muchos, las ECM no son solo experiencias individuales, sino una ventana a una realidad más grande y trascendental. El impacto emocional y social de las ECM. Quienes han tenido ECM a menudo describen un cambio radical en su perspectiva. Pérdida del miedo a la muerte. Incremento en la empatía y la conexión con los demás. Nueva apreciación por la vida cotidiana. Estos cambios también afectan a quienes los rodean, creando redes de apoyo e inspirando debates sobre el significado de la vida. Libros, documentales y comunidades de apoyo han ampliado la discusión pública sobre las ECM. Las ECM no solo transforman a quienes las experimentan, sino también a quienes los escuchan. Controversias y preguntas abiertas sobre las ECM. Las ECM generan preguntas fundamentales que desafían nuestra comprensión de la vida. ¿Son evidencia de una realidad espiritual o una ilusión cerebral? ¿Por qué algunas personas tienen ECM y otras no? La falta de consenso entre ciencia, filosofía y religión mantiene a las ECM como uno de los misterios más intrigantes de la humanidad. A pesar de décadas de estudio, las ECM siguen siendo un enigma que trasciende el conocimiento humano. Reflexión final y cierre del episodio. Hemos explorado las experiencias cercanas a la muerte desde diversos ángulos. Relatos personales, teorías científicas y reflexiones espirituales. Cada historia y explicación nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y el impacto de nuestras elecciones. Al escuchar estas historias, no solo exploramos los límites de la vida, sino también del sentido que damos a nuestro tiempo aquí. Nos vemos en el próximo episodio para seguir desentrañando los misterios de la experiencia humana.